Una y otra vez avisó de que aquel ritmo de vida iba a matarlo, y la respuesta que recibió casi siempre fue la misma. Otro concierto, otro vuelo, otra fecha más en el calendario. Hablamos del disc-jockey más famoso del planeta, el hombre que llenaba estadios, encadenaba éxitos mundiales y ganaba millones mientras su música sonaba en todas partes. Desde fuera parecía haberlo conseguido todo, pero mientras millones de personas soñaban con tener su vida, él llevaba años intentando escapar de ella. Se llamaba Tim Berlin. Tú lo conoces como Avicii. Hay historias que parecen pequeñas, hasta que cambian una vida. Esta noche en McTruffy, Avicii. Todos querían su vida menos él. Y para entender cómo alguien que parecía tenerlo todo terminó quitándose la vida con solo 28 años, primero hay que entender algo importante. Su problema nunca fue la música, fue todo lo que vino después. ¿Cómo se llega hasta ahí? Porque nadie se rompe de un día para otro. Durante 8 años Avicii dio más de 800 conciertos, más de 100 al año durante casi una década. Su agenda parecía la de una empresa más que la de una persona. Un fin de semana podía actuar en Asia, al siguiente en Europa y pocos días después en Estados Unidos. Aeropuertos, hoteles, pruebas de sonido y escenarios, una rutina que se repetía una y otra vez. Desde fuera parecía emocionante, pero llega un momento en el que todos los hoteles parecen el mismo hotel y todos los días parecen el mismo día. Lo más curioso es que Tim ni siquiera encajaba con la imagen típica de una superestrella. Era tímido, inseguro. Personas que lo conocieron lo describían como alguien que nunca se sintió especialmente cómodo siendo el centro de atención, y terminó dedicándose precisamente a eso. Miles de personas observándolo cada noche, focos apuntándole a la cara, multitudes esperando que sonriera. Su mayor incomodidad se convirtió en su profesión. En 2013 hizo algo que parecía una locura. Durante la presentación de Wake Me Up en Ultra Music Festival, parte del público reaccionó con abucheos porque aquello sonaba completamente distinto a lo que esperaban. La canción mezclaba electrónica, guitarras acústicas y country, en una escena donde casi nadie hacía algo parecido. La reacción fue fría. Muchos no entendieron lo que estaban escuchando. Meses después, esa misma canción sonaba en medio planeta. Terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la década. Ese episodio explica bastante bien quién era Tim. Podía equivocarse, pero prefería arriesgarse antes que repetir siempre la misma fórmula. El problema es que innovar también tiene un precio, porque cuanto más éxito tenía, más difícil resultaba detenerse. Y mientras el público veía a una estrella viviendo un sueño, Tim empezaba a sentirse atrapado dentro de una vida que ya no controlaba. Años después resumió aquella sensación con una frase demoledora. Dijo que llevaba tiempo persiguiendo una felicidad que ni siquiera era la suya, sino la felicidad que se supone que uno debe querer. Fama, dinero, reconocimiento, todo lo que el mundo te dice que debería hacerte feliz. Y aún así algo seguía sin encajar. Su cuerpo fue el primero en darse cuenta. Los nervios antes de actuar acabaron convirtiéndose en alcohol. Y el alcohol terminó provocándole una pancreatitis aguda. Acabó hospitalizado. Con el tiempo tuvo que someterse a una operación en la que le extirparon la vesícula y el apéndice. Todo esto antes de cumplir los 30. No era un susto pasajero, era un cuerpo empezando a pasar factura. Pero parar resultaba mucho más complicado de lo que parece cuando todo el mundo espera que sigas adelante. Y aquí aparece algo incómodo. Cuando una estrella se detiene, no se detiene solo una persona. Se paran conciertos, festivales, contratos, patrocinios. Decenas de personas dependen de que la rueda siga girando. Eso no significa que nadie se preocupara por él. Muchos sí lo hacían. El problema es que Avicii ya se había convertido en una industria. Y las industrias no frenan con facilidad. Además había otro factor. Tim era incapaz de decir que no. Llegó a reconocer que se sentía responsable del bienestar económico de quienes trabajaban con él. Mientras su salud empeoraba, seguía preocupado por no perjudicar a los demás. Durante años, una cámara grabó su vida para un documental, y visto hoy resulta incómodo, porque muchas de las señales estaban ahí, no ocultas, a la vista de cualquiera. Amigos suyos hablaban delante de la cámara de alguien agotado. Uno dice que ya no reconoce al Tim de antes, otro lo define como una bomba de relojería,
Y entonces llega una frase que hoy resulta imposible escuchar sin escalofríos. Hablando de las giras y del ritmo de vida que llevaba, Tim dice que aquello va a acabar matándolo. Quedó grabado, años antes de que muriera. Lo inquietante no es la frase. Lo inquietante es que nadie pudo decir que no hubo señales. En 2016 tomó una decisión que casi nadie esperaba. Se retiró de los escenarios, no porque estuviera fracasando, justo lo contrario. Lo dejó cuando estaba en la cima, con 26 años, ganando millones, llenando recintos por todo el mundo. La mayoría de artistas pasan años intentando llegar ahí. Tim decidió marcharse. En la carta que publicó para sus seguidores, escribió que quedaba demasiado poco espacio para la persona real detrás del artista. Era como si Avicii hubiera terminado devorando a Tim. Durante un tiempo pareció que había tomado la decisión correcta, pero alejarse de los escenarios no solucionó todo lo que llevaba años acumulando. Y durante un tiempo pareció funcionar. Volvió al estudio, compuso, pasó más tiempo con amigos y familiares. En las entrevistas se le veía más tranquilo, como si por fin hubiera encontrado una salida. Pero abandonar las giras solucionó solo una parte del problema, no todo el problema. Seguía luchando contra una dependencia a calmantes, seguía buscando respuestas, leía sobre espiritualidad, meditaba, intentaba entender por qué seguía sintiéndose vacío después de haber conseguido tantas cosas que, en teoría, deberían haberlo hecho feliz. Su familia llegó incluso a organizar una intervención. Su padre contó después que Tim abrió la puerta esperando encontrarse una casa vacía. Y en cambio vio a familiares y amigos sentados esperándolo, todos preocupados, todos intentando ayudar. En abril de 2018 viajó a Omán. En las últimas fotografías tomadas por fans aparece sonriendo, relajado, posando para selfies. Pocos imaginaban cómo terminaría aquella historia. El 20 de abril de 2018, Tim Berlin murió a los 28 años. Más tarde, su familia publicó un comunicado. En él describían a Tim como una persona sensible, alguien que buscaba respuestas a preguntas difíciles sobre la vida y sobre sí mismo. Alguien que había vivido bajo una presión extraordinaria durante años y alguien que finalmente ya no pudo seguir soportándola. Después de su muerte, sus padres crearon la Fundación Tim Berlin para apoyar iniciativas relacionadas con la salud mental y la prevención del suicidio. Y quizá ahí esté la parte más importante de toda esta historia. Pensamos que el sufrimiento tiene un aspecto reconocible, que se nota, pero muchas veces no es así. A veces tiene la cara de alguien que acaba de triunfar. La historia de Avicii no demuestra que el éxito sea malo. Demuestra que el éxito no te vuelve inmune. Y quizá por eso sigue impactando tantos años después. Porque obliga a mirar de otra forma a la gente que parece estar perfectamente. El mundo entero conocía a Avicii. Muy poca gente entendía lo que le estaba pasando a Tim. Si tú o alguien cercano está pasando por una situación difícil, en España puedes llamar al 024. Si estás en otro país, busca la línea oficial de prevención del suicidio de tu zona. Esto ha sido MacTruffy. Si esta historia te ha llegado, compártela. Nos vemos mañana.